En el sismo estuve 5 días sin dormir. Mi día nunca acaba. Las jornadas son muy largas. Tú das certeza, tú das confiabilidad, tú das seriedad. Es muy raro cuando yo logro que mi mente deje de pensar. El burnout de los periodistas. Digamos que la resistencia física es parte inherente de alguien que se dedica a esto. Pero el cansancio es otro, el cansancio es emocional. ¿Cómo lo solucionas? Pues no lo solucioné durante mucho tiempo y pues colapsé, pero me desmayé al aire. El cerebro es un órgano que, como cualquiera, necesita de cuidado. Y necesita prevención. Tú no puedes estar tomando antidepresivos o ansiolíticos y ser funcional. Es normal que los hombres sí lloran, que los hombres sí pueden expresar sus sentimientos. Es un estigma y es un tabú muy grande. Un cúmulo de emociones negativas puede llevar a 100% a depresión o ansiedad. Que esa la recuerdo como la noche más oscura de mi vida. Pero yo estaba parada en el balcón y no sé cómo explicarlo, pero era consciente de que me podía aventar. D'Europe presenta. Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo súper emocionada, realmente, o sea, esta sonrisa no se me va a quitar en 1 hora de programa. Bienvenidos todos. Recuerden, por favor, suscribirse, poner like y comentar lo más que puedan, porque ya saben que yo me nutro de eso, yo y el podcast. Entonces es súper importante que se suscriban. Y pues bueno, ya, sin más ni más, quiero presentarles a una persona que admiro, que quiero, que todos los días la escucho, todos los días la vemos, muy temprano por la mañana, que admiramos todos, no solamente yo. Sé que muchísimos mexicanos estamos atrás de tu trabajo, atrás de ti. Daniel Iturbide, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte Bien, aquí. Fran, todo mío. Gracias por la invitación. Felicidades por este nuevo proyecto en tu vida. Sabes que yo también te admiro y estoy profundamente agradecida por muchas cosas contigo. Ay, no, muchas gracias. Realmente, desde que hice esta idea, este podcast, la primera que dije es que la que tengo que invitar, mujer que admiro, que es luchona, que crece todos los días, que demuestra su fuerza y su vitalidad todos los días, eres tú. Dije, la tengo que invitar y es un gusto y un honor tenerte en este podcast. Y pues bueno, ahora sí vamos a lo bueno. Venga. El chiste del día de hoy es hablar, el tema es hablar del burnout de los periodistas. ¿Qué viven los periodistas atrás de la pantalla? ¿No? Es algo que todos siempre hemos querido preguntarles. En el momento que cuando supimos, ¿no?, que ibas a venir, hice ahí mi mini estudio de mercado de qué le gustaría a todos preguntarle a Daniel Iturbide, ¿no? Porque ahora le toca estar del otro lado del otro lado de la entrevista. Del otro lado. Y pues hay muchísimas preguntas. Sinceramente, tengo miles de preguntas que no quiero que sea como una entrevista. Quiero que sea algo mucho más platicado. Venga. Quiero que lo digas desde el corazón, que Venga. lo vivamos. Y bueno, más que nada, a ver, platícanos un poquito de cómo empezó la Daniel Iturbide periodista. O sea, ¿qué fue lo que dijiste de aquí en adelante para siempre quiero ser periodista? ¿Por qué? Bueno, pues esto lo he contado en varias ocasiones. El 11 de septiembre del 2001, yo estaba en la prepa, estaba en la dirección, por bien portada, y de pronto vi en la televisión que tenía la secretaria de la directora lo que estaba ocurriendo en Nueva York, el atentado a las Torres Gemelas, y fue como una conexión, así como la gente cuenta que tuvo una conexión, amor a primera vista con un hombre o con una mujer y felices para siempre. Bueno, yo en ese momento tuve una conexión con el estar en donde están sucediendo las cosas, el ser testigo de lo que está pasando. Yo, te digo, iba en prepa, tenía 16 o 17 años y lo único que me importaba en ese momento era ir a Nueva York y estar y ver y saber todo lo que había ocurrido. En la prepa precisamente tenía una maestra espectacular a la que le debo mucho también, Claudia Calderón, que era mi maestra de historia en la prepa.
Y entonces ahí se empezó a poner las cosas, todo el mundo se volvió loco ese día, ¿no? Estaba la hija, en mi colegio estaba la hija de una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos, entonces llegaron por ella, hubo muchísimo movimiento, suspendieron las clases temprano. Recuerdo que todo era como muy... Sí, fue un caos, ese día fue caótico, un movimiento aunque no tuviéramos internacional. nada que ver, pero en fin. Pero yo recuerdo haberme salido de la dirección, ir a platicar con mi maestra, con Claudia Calderón, y decirle, ¿qué pasó? Recuerden que en ese entonces pues no había Twitter, no había nada. Ahora todo eso fluye y sale como pólvora. Ahí fuimos a la tele, encendieron todas las teles de la escuela, todo el mundo estaba viendo las imágenes, lo que pasaba. Y ella, yo lo juro por mi vida, a minutos de que hubiera ocurrido esto, ella dijo, esto es Osama Bin Laden, es un grupo que se llama Los Terroristas, me lo dijo, los talibanes, me lo dijo a mí. Y entonces, a partir de ahí dije, yo me tengo que dedicar a algo de esto. Yo necesito entender qué es lo que está pasando, necesito ver qué es lo que está pasando. Y pues esa fue la primera vez que lo decidí. Lo hablé con mis papás. A mis papás, por supuesto, que no les pareció tan simpático porque no eran los planes que tenían para mí. No te voy a contar una historia falsa de la empresa que tanto... No. Mi papá tenía una empresa, efectivamente, que esperaba que yo me quedara con ella. Gracias a Dios no fue así, porque las matemáticas y yo seguramente hubiera quebrado la empresa a los pocos minutos de tomar las riendas de ella. Pero bueno, lo platiqué con mis papás, fue un shock, por supuesto, para ellos, porque nada que ver, en mi familia no había ningún periodista. Es cierto que, digamos que los foros, las cámaras, el showbiz era algo cercano a mi familia. Mi tío, el hermano de mi mamá, fue un actor muy reconocido, Gonzalo Vega. Entonces es cierto que yo había estado en estudios de tele, acompañaba siempre a mi tío Gonzalo al teatro. Sí, o sea, para ti no era... o sea, no veía una cámara y te asustabas, no, para nada. Y bueno, pues entonces tuve un año y cachito para decidir lo que quería estudiar, y cuando te pones a ver lo que hice, pues todo hace sentido con esta historia que te estoy contando. Estudié historia con una especialidad en periodismo. Claro, estaba yo también un poco motivada sin saberlo y un poco viciada a la parte histórica por esta maestra que te cuento que tuve. Y bueno, pues empecé a estudiar, mi papá murió, eso digamos es un gran parteaguas en mi vida. Y muy pronto empecé a trabajar, no a trabajar, más bien como a hacer... Bueno, ahí en el Inter me está faltando una parte muy, muy simpática, porque mi papá nunca lo reconoció, pero un poco como para desmotivarme a dedicarme a esto, estoy segura, consiguió que durante un verano, el verano de quinto a sexto de prepa, yo fuera a ver cómo hacían el noticiario matutino de Televisa. Mira, y seguro le salió del otro lado de la culata, así saliste feliz. Muy mala para despertarme temprano. Muy mala. ¿Cómo es el destino? Para hacerte el cuento corto, en la universidad prefería hacer un semestre más que tomar clases de 7. Así. Pero bueno, esto era antes, pero siempre había sido muy mala para despertarme. Entonces mi papá dijo, en el momento en el que ella sepa que esto podría implicar levantarse muy temprano en la madrugada, lo van a votar. ¿Y cuál? No lo voté. Estuve todo el verano feliz. Ahí conocí a quien en ese momento era mi gran ídola, porque era una mujer que estaba en su top, Adela Micha, a quien quiero y es una crack. Sí, lo mucho, es muy buena. Estimo mucho todavía, pero recuerda que era el momento en el que estaba Big Brother. Ella conducía el noticiario matutino de la mañana con Leonardo Kurchenko. Entonces, fue una gran temporada para mí, el ir tempranitito a las 4 de la mañana. Yo ya estaba bañada, vestida, lista para que me llevaran a... Sí, qué divertido, la verdad es que, la pasé, o sea, me imagino que fue espectacular. Llegas y pues tu sueño y dices, este es el lugar donde yo quiero estar para siempre. Y pues yo creo que ahí un poco mis papás dijeron, pues sí va en serio, sí le gusta mucho. Llegaba yo muy contenta, pasó el último año de prepa, entré a la universidad, te digo que murió mi papá, y muy temprano empecé a trabajar, a hacer una especie de prácticas, a ir más bien como a ver cómo trabajaban en la filial de TV Azteca en Toluca. Okay. Y de ahí fue cuando el Canal 40, que ahora se llama ADN 40, en ese momento se llamaba Proyecto 40, pasó a ser parte de TV Azteca, y ahí encontré un trabajo, mi primer trabajo, digamos, remunerado, pagado,
y un lugar en el que aprendí muchísimo. Fue como una extensión de la universidad, era un canal que apenas empezaba, en el que me dieron muchas oportunidades, estando yo muy chiquita, tenía 22 o 23 años, y lo gocé muchísimo, y de pronto pues ya la gran oportunidad de entrar a Televisa. Y la verdad es que historia. Yo te felicito, aplausos, realmente tienes un historial que, te voy a decir por qué a mí me encanta tenerte aquí, bueno, además de todo lo que te admiro y todo lo que te quiero y todo lo que haces todos los días, pero específicamente hay un puntito en donde los médicos estamos muy hechos a solamente estudiar medicina y quedarnos en el consultorio, ¿no? Cada vez hay más médicos que se están atreviendo a salir a redes sociales, a hablar, a equivocarse, etcétera, ¿no? Y es un punto que, a ver, no lo había pensado para tocar aquí, pero sí es un tema importante que los doctores en la plataforma que tengo, que se llama Galena, muchos me dicen, oye, Fran, entrevístame. Y yo me río porque digo, pues yo te entrevisto, pero no entiendo quién te va a oír, ¿no? O sea, quién te quiere oír. El tema es que los doctores no saben que es un camino es una oportunidad nueva y es un camino innovador, ¿no? La parte de periodismo de salud, ¿no? Que es justo lo que yo ahorita, no periodismo, pero sí esto, quiero hacerle ver a la gente y a los médicos especialmente que es una oportunidad, ¿no? Para ellos. Los doctores no solamente, cuando a mí me preguntan de, oye, ¿y qué especialidad tienes? No, pues yo soy médico general. ¿De verdad? Sí, yo soy médico general y pues tengo X o Y cosas, ¿no? Mi mamá incluso la otra vez me pregunta, oye, Fran, ¿pero tú sí eres doctora? O sea, está hecha la idea de que tuve que haber estudiado una especialidad para ser doctora, claro, ¿no? Y así miles de personas es de, oye, Fran, pero ¿y qué estudiaste? No, yo soy medicina y después, la verdad es que tengo una clínica y tengo 1000 cosas, pero realmente a los demás doctores que somos médicos generales, y lo platicaba con Maribel Coronel y con Enrique Culebro y con muchos, hay 40,000 médicos generales al año nuevos, que solamente 5,000 van a tener aproximadamente plazas de especialidad. Se quedarán como 35,000 siendo médicos generales. Y bueno, decirles a todos los médicos que me están escuchando que por supuesto esto es una vía increíble de salud que se necesita, que pueden salir, que el periodismo de salud casi no existe en México, ¿no? Y es un tema que le interesa mucho a la gente. Digo, yo, perdón que te interrumpa, pero cuando hacemos las mediciones de los ratings, que se miden en la tele, sobre todo en la radio no es así, pero en la tele minuto a minuto, es claro y evidente que a la gente los temas relacionados con la salud le interesan mucho, porque es algo que te afecta en tu vida, que conoces a alguien, que tu mamá, que tu hijo, que tu hija, con lo que puedes prevenir, con lo que te puedes sentir acompañada. Entonces, claro, es un tema. Lo que platicaba la vez pasada es que antes de todo este boom de redes digital, etcétera, el principal lugar donde las personas tenían información de salud era en el súper, ¿no? El súper era el principal lugar de, vengan a salchichonería, al jamón sin sal. Pues claro, por la hipertensión arterial. Ahí era el momento en donde las señoras se daban cuenta que tenían que hacer algo por su salud. Yo creo que Lolita Ayala estaría muy triste contigo de no reconocer la información que cura. Información que cura. Es una crack. Es Lolita. Una crack. Algún día aquí me encantaría invitarla. Pero la verdad es que sí, es un tema que los doctores ahorita que se están atreviendo y que salen y que muchos sí lo están logrando y están logrando tener muchos likes, está cayendo la otra información que es la charlatanería. Y entonces, pues justamente alguien como tú, con ese profesionalismo, alguien que siga los pasos de Daniel de Iturbide en la parte de periodismo de salud, sería increíble, porque tú das certeza, tú das confiabilidad, tú das seriedad y serías como una científica de datos de periodista, ¿no? O sea, realmente tú siempre y ahorita vamos a hablar de todo, de todas las preguntas, lo prometo, todo lo que me escribieron, pero tú, todo lo que das, Daniel, la información, por supuesto que es lo coyuntural, pero también te informas muchísimo antes de dar cualquier nota, ¿no? Quiero pensar cuál es el proceso
que tú llevas antes de dar primero una noticia leve hasta una noticia súper importante? Bueno, esa es una buena pregunta, que a veces es hasta muy técnica, pero a mí me da risa ahora en redes sociales, que nos fijamos tanto en lo que sucede en las redes sociales. Yo por mi salud mental cada vez menos, he de confesarlo, pero... esa será otra pregunta. ¿Cómo la gente dice, te pusieron a leer? Bueno, pues te estás confundiendo de persona o estás hablándole a una persona a la que no conoces. Yo no sé y respeto mucho a las personas que llegan al frente de un noticiero en cualquier canal, en cualquier televisora, en cualquier parte del mundo, a sentarse a la silla y a leer lo que alguien más le pone. Sí. Yo prácticamente escribo, no quiero decir escribo porque sería injusto con la enorme redacción, el enorme equipo de redacción que tenemos en el noticiario, pero sí sobre lo que ellos redactan todas las noches, previo a haber platicado de cada una de las notas juntos la noche anterior, yo llego en la mañana madrugada a modificar prácticamente todo a mi gusto, a mi estilo, a cómo sé que lo voy a leer mejor, a cómo sé que queda mejor, claro, a cómo sé te informas antes de informar. Exacto. No, bueno, por supuesto. Deja tú me informo. Primero sé todo lo que voy a decir, todo lo que voy a leer y un poco trato de modificarlo y eso es lo que la gente de vez en vez me agradece, que no parece que lo estoy leyendo así, parece que te lo estoy platicando un poco y eso es lo que la gente a veces me dice, oye, se ve padre esto. Pero todo eso nada más es la forma. En el fondo hay un montón de trabajo, hay un montón de llamadas que se hacen para confirmar cosas, para investigar cosas. Hoy mismo me pasó en un tema de la Suprema Corte, un tema muy delicado, por cierto, de la Suprema Corte, del que no vamos a hablar aquí. Exacto, aquí no vamos a hablar pero de un eso. tema muy, muy, muy delicado que cuando yo lo leí ayer, pedí que me mandaran cómo lo teníamos redactado en el noticiero. Seguía yo sin entenderlo bien a bien. Claro, esa es otra, ¿no? Muy importante. Tienes que entender la noticia perfectamente bien y no, para poderla decir, ¿no? Y no necesariamente lo haces. Por ejemplo, yo soy muy mala para los temas financiero-económicos. Afortunadamente tengo a Enrique Campos Suárez junto, que es su área de, digamos, más experiencia y me arropa mucho. Pero no entendía nada, entonces hice un par de llamadas, hablé, leí todo lo que pude hasta que dije, ok, ya me queda claro y ya con base en lo que yo estoy entendiendo de esto, que sé que es correcto, ya puedo redactar. Y así con todas las cosas. Hablando de salud, por ejemplo, en la pandemia, es uno de los momentos de más responsabilidad que hemos tenido y yo no sé si todos mis colegas fueron conscientes de ello, porque lo que tú dijeras podía ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Dicho sea de paso, así te conocí. De hecho. Haciendo un reportaje de la cantidad de locuras que la gente estaba haciendo por haberlo visto en redes sociales, en no sé qué medio, no sé qué en revista. Mi vecina me dijo que me tomara dióxido de cloro, mi no sé quién me dijo que me tomara tal. Y eso significaba una responsabilidad muy grande. Bárbara, sí, en un momento de mucha incertidumbre, en un momento de muchas dudas y en un momento en el que la salud de todos pendía de un hilo, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema tan técnico, ¿no? El COVID y todas estas vacunas, que fue esta globalización, lo que le llaman la infodemia, ¿no? En donde todos tuvimos la oportunidad, todos, tú, yo, tú, todos, de hablar en redes sociales y entonces todo el mundo pues creía en lo que estaba leyendo, ¿no? Había muy poca gente que hacía como tú, que realmente investigaba, veía y invitaba a gente que sabía del tema. Había otros que, pues, que me compren mi dióxido de cloro, mis gotitas que tienes que ponerte, esa es una responsabilidad ética muy importante. Pero volviendo al tema que me decías, si tú... Una cosa es decir las noticias, ¿no? Y te informas antes, lees antes, juntas a tu equipo, modificas la información. Y otra cosa es entrevistar, ¿no? Entrevistar a alguien que no sabes perfectamente bien lo que va a decir, no está planchado, no sabes qué va a decir. A menos que sean políticos y sabes que te van a decir que todo está increíble y que todo lo malo es mentira, pero bueno. Es verdad. Pero cuando la gente te dice cosas que no entiendes o que te impactan muchísimo o que te dan ganas de llorar en ese momento o que, etcétera, ¿no? Que realmente eso es lo que quiero sacar de bueno, no es entrevista, es un podcast, es una plática, pero de esta plática de cuando Daniel de Iturbide le dicen algo que le llega a la humana, ¿no? Daniel de Iturbide, que está todos los días, que respiras
noticias, respiras periodismo, todo el tiempo estás poniendo el dedo en el renglón, todo el tiempo eres la primera que lo sabes, eres la primera que apareces en Instagram, pero, o sea, en todas las redes sociales. ¿Qué haces? ¿Qué haces después, no? O sea, ahorita que hablabas de tu salud mental, me interesa muchísimo y es justo la parte de este podcast, el burnout de los periodistas, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando llevas 10 horas trabajando y todavía tienes que ir a entrevistar a Shakira a las 3 de la mañana y al día siguiente tienes que estar a las 5 de la mañana otra vez y tuviste que haberte juntado previamente con tu equipo para leer las otras noticias y es una locura? O sea, es algo que debemos de agradecerte todos le debemos de agradecer todos los días porque estás siempre, o sea, eres nuestra periodista de confianza. De cabecera. De cabecera. De despertador. Exacto. Bueno, a mí y a todo el equipo, ¿no? Yo a veces Claro. lo único que hago es poner mi cara después de una larguísima jornada, pero junto a mí hubo un montón de gente que Sí, también estuvo esa larguísima jornada sin poner la cara, pues. Ahí la gloria es para las compañeras de maquillaje y de peinado. Sí, siempre guapísima. Pero sí, a ver, son como varias cosas las que me vienen a raíz de estos temas que me planteas. Efectivamente, sobre todo hay momentos en las coberturas especiales y demás en las que las jornadas son muy largas, muy, muy largas. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué es muy largas? Pues es que, por ejemplo, en el sismo estuve 5 días sin dormir. Ya estaremos hablando de eso, pero mi día nunca acaba, nunca empieza y nunca acaba. Sí, está cañón. Es que esa es la realidad. A ver, también hay días muy nobles, hay días que si las cosas están tranquilas, tengo la posibilidad de estar mucho tiempo con mi hija, de estar con mi familia. Hay fines de semana en los que digo, wow, hoy no pasó nada. O sea, vaya. ¿Qué tal? Hoy no pasó nada. No hubo nada que me interrumpiera como estar con mi familia o demás. Pero en realidad nunca paro de estar leyendo, nunca paro de estarme informando. Sucede algo porque en este mundo suceden cosas a cada instante y entonces empezamos a hablar, oye, si buscamos una entrevista, oye, si vamos, oye, ¿qué pasó? Oye, hacemos un reportaje, oye, ¿por qué no mandamos a alguien? Oye, ¿y si me voy? Entonces, no hay un principio y un fin. O sea, yo no tu te puedo mente decir, nunca está en realidad eso sí, nunca. Es muy raro cuando yo logro que mi mente deje de pensar en el trabajo. Si tuviera que decir a qué hora empieza mi jornada laboral, pues inicia a las 5 de la mañana cuando llego y termina a las 10 de la noche cuando me despido del equipo de redacción que se queda toda la noche y me duermo un rato, ¿no? Pero incluso después sigo, escribo, de repente se me ocurren cosas y agarro el celular y me pongo a escribir ideas. O sea, un periodista no tiene horario. Y un periodista no tiene oficina, no tiene un escrito. Si tienes, pues, pero el chiste es estar en pero la estás calle. en todos lados. Exacto. Y al mismo, o sea, todo en todos lados al mismo tiempo. Exacto. Entonces, eso en cuanto al cansancio físico. Pero el cansancio físico, creo que todos los que nos dedicamos a esto somos muy resistentes. Por alguna razón, no sé si es la adrenalina, te digo yo en el sismo y en muchas otras coberturas, la del sismo, porque digamos que es, para bien o para mal, la más pública, de la que todo el mundo seguramente se acordará. Tenemos una resistencia física muy fuerte. Lo mismo sucede en coberturas en otras partes del mundo en las que el horario es distinto. Claro. Pues ahí trabajas está el jet lag con todo y tienes Bueno, a mí, que estar perfecta. En mi horario, estar del otro lado del mundo es muy benéfico porque el noticiero es a las 3, 4 de la tarde si estás en Europa, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, para mis compañeros del noticiero de la noche, pues es una friega porque es a las 4 de la mañana el noticiero. Pero bueno, así es. Digamos que la resistencia física es parte inherente de alguien que se dedica a esto, de un reportero, como me siento yo y como siempre me he sentido yo. Pero el cansancio es otro, el cansancio es emocional, el cansancio es mental muchas veces. Tú me preguntabas de las entrevistas y yo te hacía una broma de los políticos. Y es que las entrevistas con los políticos a mí realmente son como un trámite para las que luego te preparas y no salen bien, o no te preparas y salen bien. Yo casi nunca he llegado a una entrevista mal preparada. Y sobre todo en un país tan polarizado y tan politizado, pues nunca vas a quedar bien, ¿no? Quienes quieren al político te van a decir que es la peor entrevista o viceversa. Exacto, y la otra, qué gran entrevista. Exacto. Y eso también es desgastante. Las redes sociales y los comentarios en redes sociales son muy desgastantes. Sí. Muy. Porque de pronto es algo como bipolar. O sea, tú estás viendo que alguien te dice que es la mejor entrevista del mundo, por poner un ejemplo, y
el comentario inmediato posterior es que es la peor entrevista del mundo. Entonces es como, ¿qué hice? Yo he usado de balanza eso. Cuando todo el mundo te dice que es una buena entrevista, cuando todo el mundo te dice que es una mala entrevista, a mí normalmente me dicen así, comentarios bipolares, y eso es... ¿Eso afecta a tu salud mental? Te digo que cada vez veo menos, pero por supuesto que afecta. Dos periodistas que yo admiro muchísimo de Estados Unidos tienen un libro, y una vez, en una ocasión, leí un fragmento de ellos, que una le pregunta a la otra, una va a ocupar el lugar en un noticiero de la otra, y la que se queda le dice a la que se va, ¿cómo sé si estoy haciendo las cosas bien en la política? ¿Cómo sé si estoy tomando una postura, una línea correcta en la política? Y ella le dice, cuando tanto los de la derecha como las de la izquierda te odian. Y eso es, creo que, sí, sumamente positivo. Está siendo totalmente imparcial, Imparcial, ¿no? Neutra. Y en momentos parece que en este país ya se nos olvidó la neutralidad. Y la neutralidad no quiere decir quedarte callada ante una injusticia o quedarte callada ante una barbaridad como la que vemos todos los días en este país o en el mundo, pero sí significa tú no tomar postura, que no se vean cuáles son tus convicciones, aunque a veces yo creo que son válidas, por ejemplo, con un feminicidio, una agresión a una mujer, un asesinato, por supuesto. Pero a veces se nos olvida que la neutralidad es bien importante. ¿Y qué es neutralidad? Ok, señor, yo tengo las pruebas de que usted es un político corrupto. Muy bien. Aquí están todas las pruebas. Pero invita al señor político corrupto para que él dé su postura. Eso es neutralidad. Y te digo que en este país se nos ha olvidado en este momento un poquito este poder de tener, o sea, porque es un poder de tener esta mano izquierda, ¿no? De decir, pues bueno, ven, te invito, soy totalmente imparcial, vamos a platicar, quiero que me digas tus hechos y quedarte como robot cuando... Exacto. Pero a ver, eso tiene que tener un costo emocional. Lo tiene. Pero insisto que ahora esto es una posición un poco complicada que estamos tratando de tener nosotros, porque entonces con un país, con un mundo tan polarizado, pues Juanito Pérez, que es de este lado, es el ídolo, es el héroe, es el salvador de esta parte de la gente, y Juanita Pérez, que está del otro lado, pues es la ídola, la salvadora de ese otro grupo de la gente, y son los antagónicos de los otros grupos. Sí. Pero estar en medio es muy complicado. Y entonces recibir toda esta información de es la peor, es la mejor, es que horror, es muy cansado. Las redes sociales, yo estoy segura que llegaron a la sociedad, creo que antes de que estuviéramos preparados para. Esta semana particularmente he estado obsesionada con el tema de las agresiones y de la violencia digital, porque se queda ahí como si no afectara, como si no te hiciera daño, como si te pudieran decir cualquier cosa, desde amenazarte hasta hablar de tu físico, hasta insultarte, hasta decirte que eres una buena para nada, que eres una idiota, como si no pasara nada. Sí, estás tocando justamente el punto que quería llegar, ¿no? Y antes de ese, te hablaba yo de un cansancio emocional. Y es que sí, efectivamente, más allá de lo político y demás, que es al parecer lo que está de moda, pues te enteras de historias muy duras. Te enteras, entrevistas, conoces a gente con historias durísimas, sí, fuertísimas. Que no caben en tu cabeza, que no sabes cómo acomodar en tu cabeza, que no sabes cómo acomodar en lo que conoces, en lo que sabes, en la forma de reaccionar que tienes, que has aprendido. Y eso es emocionalmente muy cansado. Hay entrevistas de las que sales drenada, hay coberturas de las que sales drenada. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo solucionas? ¿Qué haces? Pues no lo solucioné durante mucho tiempo, hasta que tuve que solucionarlo. Yo viví muchísimo tiempo, te hablaba de la muerte de mi papá, que sucedió cuando yo tenía 20 años, como un gran parteaguas de mi vida, porque desde ahí me convertí como en una especie de máquina. Cuando mi papá murió, yo era la más chica de mis hermanos por mucho, tú conoces a prácticamente toda mi familia, y por alguna extraña razón, que nunca lograré entender, porque nunca he logrado entender en 22 años, todo el mundo me decía a mí que yo tenía que ser muy fuerte,
que yo tenía que estar con mi mamá, que yo tenía que apoyar a mi mamá, que mi mamá la estaba pasando muy mal. Por supuesto que mi mamá la estaba pasando muy mal. Pero tú también. Pero yo también. Sí, sí. Y de hecho me tocó a mí una parte muy dura de la muerte de mi papá, de ir a hacer los trámites, de hacer todo lo que yo no estaba preparada para hacer, pero lo hice. Sí. Y entonces desde ahí aprendí como que a ser muy fuerte, a ser muy dura, como que me metieron a la cabeza que yo era la fuerte, que yo era la dura, que yo era la que aguantaba todo, la que resistía todo, la que nunca se doblaba con nada, la que nunca se estremecía. ¿Qué número de hermana eres? Soy la más chica de 4. ¿Y te dijeron que tú eras la más Pues fuerte? era como algo que la familia entendía por alguna razón que, insisto, no. O sea, sí tienes una personalidad. La tengo, por supuesto, pero pero no por eso tienes tú que tener el peso emocional Sí, ¿no? y solucionar todo el tema. Y no es un reproche para nada, pero creo que eso fue lo que fue como la última capa de este caparazón que me hice para salir a la vida, ¿no? Para salir ¿Y te convenciste de ello? Me convencí, por supuesto, de ello. Decir, y por eso es yo que soy aquí la fuerte y vamos, para adelante, lo que sea. Totalmente. Entonces, te estoy hablando que esto es a los 20 años, luego empiezo a trabajar, luego empiezo a reportear, que reporteando es cuando te enteras de las cosas más duras, cuando conoces las historias más duras. Sí, claro. En un proyecto de Televisa que se llamó Iniciativa México, a mí me tocó ir a una comunidad de la Sierra de Jalisco, de los Altos de Jalisco, en la montaña de Jalisco, donde conocimos a una familia, más bien a una señora, que tenía 7 hijos. Okay. Ella seguía teniendo hijos para poder seguir produciendo leche y poder alimentar a los grandes. Sí, no, es... Y el más pequeñito de ellos era un bebito que se llamaba Amador, era un bebito que tenía cerca de 1 año. Todavía no cumplía el año, pero vaya, era el más pequeñito de todos, era digamos, recién nacido, tenía 8 o 9 meses, y pesaba menos de 3 kilos. Nosotros estábamos en ese proyecto con una persona que repartía leche en polvo, era su proyecto, porque era un proyecto de programas de bienestar social. Qué mal se oye esto en esta época, pero eran programas sociales de la sociedad civil para el bienestar de la gente. Y yo recuerdo que lo cargué, estaba envuelto en una sabanita y de repente sentí mojado. La persona con la que íbamos era un médico, el que acompañaba al señor del proyecto. Empecé a sentir mojado, dije, creo que se está haciendo pipí, y cuando le quitamos la sabanita era pipí completamente negra. Y el médico dijo, este niño se está muriendo. ¿Cuál es la primera reacción de cualquier ser humano? Vamos a llevárnoslo. Sí, ahorita mismo vamos al hospital. A Guadalajara, sí. al primer, digamos, poblado grande que tenga un hospital, que tenga un centro de salud. Sí, es un cubetazo de agua fría, ¿no? Y pues la mamá dijo que no quería llevarlo. Había perdido ya a varios hijos en esta historia que te digo. Y pues no podíamos llevárnoslo. Sí, no puedes hacer nada, ¿no? Y además está esta raya siempre de no meterte, de no involucrarte, de mantener, digamos, el profesionalismo periodístico. Y pues bueno, íbamos en el coche de regreso y el médico dijo, ese niño se va a morir hoy. Y te tienes que quedar con eso. Y así viví muchas historias. Esta la cuento porque es muy, digamos, representativa de lo que estoy tratando de decir, pero así viví muchísimas historias. Lo mismo mujeres que fueron violadas 50 veces al día en temas de trata de mujeres, de trata de personas, menores, en niños que dejaron a su familia a los 6, 5 años para cruzarse desde Centroamérica o para intentar cruzar hasta Estados Unidos. Y esa era mi realidad en mi vida como reportera de todos los días. Y pues nunca, pues llegabas a tu casa y bueno, ya, sí, y el bebé y no me di cuenta de la cantidad de cosas que estaba acumulando en mí y de lo poco que había trabajado en mí. Y mi hermana, una de mis hermanas que es yogi y demás, me mandaba cada rato palo santo y me decía, cuando entres a tu casa prendes el palo santo porque te quitas las malas vibras. Hasta que muchos años después del sismo, del que he hablado en repetidas ocasiones ya en estos minutos, mi vida personal tampoco era la mejor, y pues colapsé, pero me desmayé al aire. Ok.
Ese fue ¿Qué, primer... ¿Qué estabas haciendo? Conduciendo un noticiero en Foro en la noche, me desmayé al aire. Ya mi cuerpo estaba absolutamente cansado físicamente, pero con ese... El burnout, el concepto de burnout, estabas totalmente quemada. O sea, estaba quemada físicamente, pero estaba quemada mentalmente. Exacto. Emocionalmente. Uh-huh. Pero lo peor es que no me di tampoco cuenta ahí. O sea, me desmayé, lo asumí como cansancio físico, porque en ese momento, además, ahí sí tenía horarios. Empezaba a trabajar a las 5:45 de la mañana en el noticiario previo al que ahora conduzco, y tenía otro noticiero que terminaba a las 10 de la noche. Entonces, aparte de lo que pasaba en todo el día, yo entraba a trabajar de ley a las ¿Eso era todos los días, de lunes a viernes? Entraba a trabajar a las 4:30 de la mañana y salía mínimo a las 10 de la noche. O sea, de estar físicamente ahí, de tener que estar físicamente ahí. Te digo, se vuelve un escándalo. Bueno, ya me ayudan. No, la verdad es que al aire no se vio tan grave, pero bueno, me dan un par de días de descanso y esto y quiero ser muy clara, culpa 100% mía. Mis jefes... al contrario, fueron siempre y han sido siempre solidarios, siempre comprensivos. En ese entonces mi jefe me dijo, tienes que descansar, te ofrezco una disculpa por haber pensado en estos horarios, es una locura. De hecho, adelantaron el noticiero de la noche 1 hora, descansé, reposé y yo no puedo estar sentada, yo no puedo estar acostada, yo ya quiero ir, el lunes estoy ahí. Sí, ahí la Daniel Robot, ¿no? Salió. Y me di cuenta de que no era físico meses después, cuando pues tuve una crisis de salud mental que ahora puedo verbalizar y ahora puedo socializar, pero en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Pero también he platicado en muchas ocasiones que esa la recuerdo como la noche más oscura de mi vida, porque fue una noche muy oscura, porque así la recuerdo. Recuerdo estar... ¿Cuánto tiempo pasó desde que te desmayaste? Meses. 3 meses. 3, 4 meses. Uh-huh. Insisto, con un contexto personal muy complicado, con lo que había pasado en el sismo que me afectó también, pero también lo guardé, ¿no? Aquí no pasa nada. El lunes estaba ya trabajando con la ola de críticas que eso trajo a mi vida, positivas y negativas, por cierto, y es lo justo aclararlo. Pero pues esa noche, empieza todo, y es que así lo tengo como un recuerdo. Nos invitan a una función especial de Roma, la película. De la película. La película de Cuarón. Y yo era una función especial para gente de Televisa. Entonces yo tenía junto a un colega, un muy querido colega, y de este lado a uno de mis jefes, que estaban todos con sus familias, todos con sus esposas, con sus papás, incluso algunos. Y en 2 escenas de la película, que ya he vuelto a ver muchas veces, no sé si vieron la película, no sé si viste la película, pero bueno, en la escena del parto, ¿no? En la escena del parto, la escena del muy parto. Fuerte, obviamente es muy fuerte para todos. Y en la escena del mar, cuando se empieza a meter. Cuando los niños se están como ahogando, ¿no? Exactamente. Cuando los niños se empiezan a meter, pues le saqué sangre a la persona que tenía junto de la angustia que me empezó a dar. Llegué a mi casa y esa noche es la que te estoy describiendo. Yo vivía en un departamento, en un 4º piso, y siempre que cuento esta historia aclaro. Nunca me quise lanzar, nunca me quise aventar, nunca pasó por mi mente aventarme. Pero yo estaba parada en el balcón y no sé cómo explicarlo, pero era consciente de que me podía aventar. Ajá, había esta posibilidad que había esa ventana, ¿no? Así de cabeza estaba la posibilidad presente que lo podía hacer. Exacto. No que lo ibas. No, simplemente que lo podías hacer. Uno nunca llega a un balcón y dice, me puedo en este momento aventar. No, pues estás en un balcón. En ese momento era yo consciente de que me podía aventar. Y fue una noche horrible, horrible. No sabía yo qué hacer, sentía una angustia, sentía una desesperación. Le hablé a mi hermana, la pobre no entendía nada de lo que yo le estaba diciendo, pero pues me trataba de contener. Lloraba, gritaba, me paraba, me sentaba. Lo único que yo quería es que fuera la hora ya para irme a trabajar, para dejar de estar sola, para dejar de estar en ese contexto que me estaba volviendo loca.
llega la hora de irme a trabajar, me baño, me voy a trabajar. 4:30 de la mañana para... Llego a trabajar, pero otra vez como si nada, yo ya todo el mundo, hola, hola, ¿cómo están? Perfecta, maquillada, peinada, hago el noticiero y como a las 7:30, 8 de la mañana me escribe el administrador del edificio en el que yo vivía y me dice, Daniel, ¿todo bien? Y le digo, sí, ¿por? Y me dice, es que vimos lo que pasó con la puerta. Y le digo, ¿cuál puerta? No, yo no sabía, genuinamente, digo, ahora no sé si te ha pasado que tanto te dicen algo que parece que lo recuerdas, pero en realidad no lo recuerdo. Sí. Y cuando yo traté de salir, para salir del estacionamiento de ese edificio, tenías que echarte en reversa, y pues yo no me abrían la puerta y chocaba, me hacía para adelante y chocaba, me hacía para adelante y chocaba, me hacía para adelante y chocaba. Sí, estabas en un loop, ahí... No me acuerdo. Estás en estado de shock. Y bueno, ahí fue cuando tomé la decisión de ir al psiquiatra. Yo nunca había ido con un psicólogo, de hecho era ya sabes, la típica, yo no necesito, no estoy loca. Fui directamente con un psiquiatra. Afortunadamente hice un gran clic con esa persona, con la que también estoy profundamente agradecida. Porque puede ser que no lo hagas, y eso es bien importante. Ahora que he estudiado mucho de temas de salud mental, sé que hay muchísima gente, la gente suertuda y afortunada que logra llegar con un psiquiatra o con una psiquiatra. Hay un altísimo porcentaje de dejar el tratamiento porque no hiciste clic. Sí, la adherencia al tratamiento está dada 100% a si el paciente está, o le cayó bien, su psiquiatra, psicóloga, psiquiatra, psicólogo, o si le dije, o sea, le atinó al diagnóstico desde el principio, ¿no? Y con él me sentí, no sé si con cualquiera me hubiera sentido así, porque era un momento ya de, creo que tocar fondo, no lo sé, pero hice un clic absoluto. Me encantó cómo me trató y me encantó que me dijo, te vas a poner bien. Lo que tú tienes no es estar triste, lo que tú tienes es una enfermedad, digo palabras más, palabras menos, no, que tiene un tratamiento y que te va a curar. Me escribió en un pizarrón que tenía, como el que tienes aquí, el cerebro, me dibujó el cerebro, me empezó a decir cómo funcionaban, porque yo decía, ¿pero cómo funcionan? ¿Por qué funcionan? ¿Por qué una medicina me va a hacer sentir mejor? Me dibujó los conductos del cerebro, no recuerdo bien, pero me decía cómo poco a poco se van llenando, por eso el tratamiento tarda entre 2 y 3 semanas para empezar a hacer, bueno, todo lo que seguramente tú sabes y de lo que no vamos a hablar, pero pues ahí fue. Y ahí fue la primera vez que yo dije, wow, no es estar triste, no es estar deprimida, no es que todo el mundo te diga, ay, ya, levántate, ay, te divorciaste, no pasa nada, ay, te pasó esto para arriba, ay, no seas exagerada, ay, échale ganas. No, ahí me di cuenta que el cerebro es un órgano que, como cualquiera, necesita de atención, necesita de cuidado, necesita de tratamiento. Y necesita prevención. Y saber que un cúmulo de emociones negativas puede llevar a 100% a depresión o ansiedad, ¿no? Totalmente. Y entonces ese es el que yo pongo como un burnout, como un punto de quiebre en mi vida. Ahora, por supuesto que hay muchas veces que me siento cansada. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Esto fue en el 2019. Hace 6 años. En el 2019, sí. Y después, creo que cada vez, parece poco tiempo, pero la verdad es que creo que ha pasado mucho en ese sentido en el tema de salud mental. Ahí yo me hice el compromiso a mí misma de siempre que pueda, en las plataformas que pueda, con los micrófonos que tenga a mi alcance, con las cámaras que alguien me dé el honor de tener enfrente, tomarme el tema de la salud mental muy en serio. Tratar de ayudar a la gente, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, y literalmente. Tú lo sabes. Siempre ser empático, siempre entender los contextos de la gente y decirle a la gente que está bien sentirse así y que muchos lo hemos sentido y que no importa si ven a la actriz, al actor, a su celebridad favorita, puede ser que esté pasando por un momento muy similar al de ellos. Hace poco hice un ejercicio muy bonito que se hizo súper viral. No hace poco, de hecho hace un par de años, y sigue haciéndose viral como cíclicamente.
en el que invité a gente que la gente admira mucho, a personas que la gente admira mucho. Invité a Nicola Porchela, que acababa de salir de la Casa de los Famosos y era como el galán de México. Sí. Invité a Arad de la Torre, a quien todo el mundo ve en las mañanas y adoran. Invité a Fátima Torre, invité a Violeta Isfel. Invité a muchos, ellos fueron los que se animaron y yo se los agradezco muchísimo, que han hablado públicamente de su depresión, de su ansiedad. Y les dije, vamos a hacer un ejercicio, vamos a sentarnos frente a una cámara, vamos a platicar y vamos a hacerle sentir a la gente que no está sola. Me encanta que digas esto. Y que yo también me sentí así, y que tú en este momento te estás sintiendo así, y que tú te sentiste, y que tú esporádicamente te vuelves a sentir así, y que tú estás medicado, porque una vez que tomas la decisión de atenderte, lo cual en este país es una monserga, porque hay muy pocos psiquiatras, porque hay muy pocos... y hay muchísimos tabús, ¿no? Hay muchísimos... O sea, el autoboicot que hay del paciente, ¿no? Y después, ya que tomaste la decisión, ya que fuiste lo suficientemente afortunado para hacerlo, para conseguir un psiquiatra, para poder pagar un psiquiatra privado, porque en el sector salud hay muy pocos y está muy poco manejada todavía la salud mental, aunque hay esfuerzos para hacerlo. Después viene el decirle a la gente. Esa persona a la que le rasguñé el brazo en esa función de Roma, que era un admiradísimo, queridísimo colega, pero no solo eso, sino un gran amigo, cuando yo le conté que estaba medicada y que estaba muy entusiasmada por estar medicada, su primera respuesta fue: no le vayas a decir a los jefes. Porque eso es lo que la gente piensa. De acuerdo. Tú no puedes estar tomando antidepresivos o ansiolíticos, tú no puedes estar en una depresión o tú no puedes tener ataques de ansiedad y ser funcional. Eso es un estigma y es un tabú muy grande. Grandísimo. A mi propia familia, o mi mamá, a quien tú conoces muy bien, ¿cómo? ¿Te vas a tomar medicamentos? Sí, ma, sí. Me voy a tomar medicamentos y estoy feliz de tenerlos, me dan paz y creo que me van a hacer sentir. De acuerdo. O sea, entonces después viene todo un contexto que te hace decir, no quiero, lo voy a dejar, no le voy a decir a nadie, a lo mejor sí estoy loca, a lo mejor solo necesito echarle ganas. Eso que dices, ¿no? Yo también, yo tomo antidepresivos y me siento orgullosísima de decirlo. Y cuando la otra vez que mi mamá nos invitó a un viaje y me tocó dormir con ella, pues me tomo mi pastillita antes de dormir y mi mamá, ¿qué es eso? Y yo, pues, es un antidepresivo. ¿Cómo, estás loca? Pues, un poco, sí, pero tener depresión no te hace estar loca, ¿no? Uh-huh. O sea, es un asunto al revés, encontraste la solución para tal. Tenía ansiedad y gracias a Dios, desde que me la tomo, empecé a tomármelo en enero y llevo aquí. La otra vez me preguntaron, ¿y cuándo lo vas a dejar? Yo espero que nunca. Los siguientes 5 años espero. Me volvió la vida, ¿no? Yo no sabía que estaba así hasta que una amiga me dijo, no es normal, porque yo tenía pánico ahorita con lo que pasó, bueno, no ahorita, hace 2 años lo que pasó el ciclón en Acapulco, en Otis, que los cocodrilos estuvieran todavía en el mar, ¿no? Entonces yo fui que es una amiga psiquiatra, y le dije, ¿qué tal? ¡Qué horror! No me quiero ir a Acapulco porque me da muchísimo miedo que me coman los cocodrilos. Y se lo repetí en 1 hora 6 veces. Me dijo, oye, Panche, esto no es normal, ¿no? O sea, no es normal que tengas tanto miedo. Le dije, sí, bueno, es que, no voy a dejar que mi hija nade y yo no voy a nadar. Y mi esposo... Sí, claro. Me dijo, ¿estás bien? Entonces me invitó a su consultorio y me di cuenta ahí que yo tenía una depresión profundísima desde que se murió mi papá, ¿no? Uh-huh. Y entonces dije, claro, y ahora que me lo tomo, veo la vida color de rosa. Pero volviendo a ti. Y que además es importante decir que no tiene que pasar un evento traumático en tu vida para sentirte así. Porque todo el mundo, pues, ¿qué te pasó? No, pues no me pasó nada, me pasó una serie de cosas o nada. Exacto. Pero me siento así. Eventos desafortunados. Si yo te digo, oye, tengo gastritis, pues, ¿qué te pasó? No, pues no me pasó nada. Me dio gastritis y necesito medicarme para que se me quite la gastritis. Algo totalmente normal. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. No entiendo por qué el cerebro, que es tan importante, es un órgano tan estigmatizado para tratártelo. Totalmente. Y me encanta, Dani, todos aquí, todos los que te están viendo, lo que nos están viendo, te ven a ti como esta mujer resiliente todos los días, perfectamente bien, entera, guapísima, con el cerebro súper en forma, vas, le dices las noticias, estás en todos lados, todo el mundo sabe que contamos contigo para saber las noticias del día a día. Bueno, ¿no? pues yo lo agradezco. Pero
a mí me encanta porque sí hay un tema en redes sociales real, en redes sociales, en la tele, en el radio, que la gente ay, yo quiero ser como ella. Te ven a ti perfecta y dicen, pues es que ella no tiene ningún problema. No, es que sí, ¿no? O sea, todos tenemos problemas y me encanta que veamos a la Danielle de verdad, ¿no? Que te atrevas a decir, que digas, oye, esto es normal, el burnout periodístico como tal es algo normal, es algo que vivimos todos los días. Y por cierto, claro, ese es el contexto que yo puedo contar y la historia que me hizo llegar ahí. Pero pues lo mismo quien es abogado, a quien es médico, a quien es carpintero, a quien trabaja en un supermercado, ¿no? Todos tenemos el contexto. Claro, a lo mejor esto es mucha información, mucha pantalla, mucha presión, muchas historias que a lo mejor de otra forma nadie se enteraría o que nadie se enteró de la historia de Amador, el pequeñito que les acabo de contar hasta ahora. Pero todos tenemos en nuestra vida diferentes cositas que se van acumulando, o no, y qué bueno, pero que se van acumulando y que pueden provocar una cosa así. Exactamente. El tema es que no lo que vemos en la pantalla es la realidad, ¿no? O sea, lo que quiero es, y esto constantemente lo digo, porque hay una serie de trastornos mentales, trastornos de alimentación, trastornos de incluso... es que yo quiero estar como ella, quiero que me operen la nariz igual que ella, o sea, hay un asunto de que la ciudadanía, los que están atrás de la pantalla, que no son los periodistas, ven a esta figura de una autoridad completa en la parte de belleza, ¿no? O sea, lo ven y dicen, yo quiero estar como esta persona, ¿no? Y que nos cuentes y que te abras y que nos digas pues porque no es menor, ¿no? No es menor poder llegar a decir y con esta valentía decir, pues yo tuve este día negro, ¿no? Yo tuve este día negro y fue horrible. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido crisis de pánico? Yo he acabado en el hospital por crisis de pánico. Ahí me dicen, ay, Fran siempre está de buen humor. Sí, Fran está de buen humor, pero también soy doctora, ¿no? Y eso es otra cosa. Los doctores también vemos, sufrimos y estamos todo el tiempo. Que se muera un paciente, sí, hay tenerle que decir a alguien que se va a morir. Pero el tema es que, pues aquí estás tú y a mí lo quería decir y sé que ya lo sé, ya me dijeron el tema, pero es que los doctores tenemos guardias, ¿no? Cada 3 días dormimos en el hospital. Yo no, pero gracias a Dios. Pero todos los que trabajan en hospitales sí. Y esas guardias son matadoras. Claro. Pero tú tienes como... Ellos acaban a las 5 de la tarde, ya se van a dormir 2 días y un día no, 2 días sí y un día no. Tú todos los días estás... ¿A qué hora te despiertas? 4:30. A las 4:30 de la mañana y te duermes a las 11. O sea, duermes así bien 5 horas. 5 horas. Lo cual no está bien, no sigan ese ejemplo. No. De hecho, no sigan ningún ejemplo. Pero justo lo que dices, ¿no? Que ustedes están hechos de otra madera, ¿no? O sea, estás como, pues yo soy periodista, a mí, ¿qué dirías, ya como última pregunta, qué dirías que influye para que tú seas así, esta madera? Que me gusta esto, ¿no? A mí también me habían dicho de, tú eres fuerte. Yo me acuerdo de decirle a mi esposo una vez es que yo no estoy acostumbrada a llorar, yo no lloro. Y él, pues qué raro, ¿no? O sea, digo, no, yo no sé llorar, a mí no he llorado hace 5 años. Y le dije, oye, pues sí, ¿no? Y de ahí trabajamos en la Cámara de Diputados y hubo una vez una señora que fue a la Cámara a platicar, a decir, era de una fundación que se llama ¿Y quién habla por mí?, que es sobre los niñitos, los bebés que son violados. Y pues yo, lo que según esto no había hecho en años, lloré enfrente de todo el mundo, de toda la mesa directiva, y yo lloraba, no podía dejar de llorar, y no pude, ¿no? Es un tema que me hace a mí, me destroza, y ahí en ese tiempo era mi novio, y me dijo, ¿todo bien? O sea, le digo, no, es que no puede ser que no todos hayamos llorado con esta historia, ¿no? O sea, me parece, no voy a repetir lo que dijo, me quedé fría, ¿no? Y desde ahí, él me ha enseñado, ¿no? Mi esposo, que es un llorón, y que le agradezco que llore y que a mi hija le haga ver que llorar es normal, que los hombres sí lloran, que los hombres sí pueden expresar sus sentimientos, porque realmente la salud mental, además de tener
por supuesto, una parte genética y la parte médica, pues sí, las emociones que se van acumulando durante mucho tiempo hacen mella en nuestra salud mental. Claro. Entonces, lloren muchísimo, abracen lo más que puedan y no se sientan con esta... O sea, cuando les digo a la gente que trabaja conmigo en WOMEDIC que vemos algún caso muy feo, le digo, váyanse a su casa, váyanse a tomar un helado, vayan un abrazo o lo que fuera, porque es muy fuerte, ¿no? Es un tema que tenemos que estar más sensibilizados, es el día a día, todos lo sentimos, y tú en especial que estás... O sea, es que a mí me impresiona cuando yo te veo y la vez que me dijiste, no, es que no dormí porque fui a ver a Shakira y entrevisté a Shakira y yo te veía y te veía y estabas entera, ¿no? O sea, yo cuando no duermo se me ve, o sea, me dicen, te vas a morir, o sea, no, por más que me pinte, no lo logro esconder. Y yo te veía y te decía, ¿cómo lo hace? ¿No? O sea, qué impresionante cómo... Te admiro muchísimo. Ay, y de verdad que espero que todos los que nos están escuchando y que hayan oído esta versión de ti, te admiren todavía más, ¿no? Es que eres una persona resiliente, poderosa, y poderosa en el sentido de que tienes un corazón gigantesco. Estás aquí porque me estás ayudando, porque eres un crack. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo a ti, como te digo, la doctora... A mi familia, es la médica de cabecera de mi familia y durante una época, vaya que nos ayudaste y que nos hiciste que momentos bien complicados fueran mucho más fáciles, Fran, así que te lo digo de corazón. Gracias por la invitación, mucho éxito, enhorabuena, te lo mereces y creo que puedes tener temas bien importantes sobre la mesa. Y pues eso, yo nada más soy un humano que tiene un trabajo particular y la particularidad de salir en la tele todos los días y ya. Lo demás pues es lo de una mujer, mamá, esposa, profesionista, con mal humor, con buen humor, con días pésimos, con pleitos con su mamá, con pleitos con su marido, que a veces quiere aventar por la ventana a su hija. Soy lo mismo, solo un ser humano completo. Solo que 2 horas al día pues todo el mundo ve mi cara. Yo sé que todo el mundo sabemos, pero lo tengo que preguntar. ¿Dónde te encontramos? ¿En redes sociales? En todas, en Instagram, que es en la que ahorita estoy más metida, porque X ya me cuesta mucho trabajo con la agresividad que hay. Sí, ahí está durísimo. Pero en todas estoy como @Danielle, MX_. Y bueno, todos los días de 7 a 9 de la mañana en el Canal 2, en Las Estrellas, y en Grupo Fórmula 103.3 a las 10 de la mañana, donde también te pueden oír a ti los miércoles. Martes. Los martes, sí, ahí estoy. Escuchen mi capsulita de salud que está divertida. Y pues te agradezco muchísimo haber venido aquí. Yo a ti. Es de verdad un honor tenerte aquí. O sea, yo por mí me quedaría preguntándote para siempre cosas y escuchando. Bueno, invítame otro al capítulo 30. Sí, lo haremos. Porque si no al van a 10, decir otra al vez 20. no te alcanzó para más, es lo que hay. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vamos a ver en el siguiente podcast, en la siguiente semana. Recuerden que me encanta que me pregunten, que me suban. Me encanta que me hayan puesto tantas preguntas para hacerle a Daniel. Me gusta Creo que no hicimos ninguna. Sí, bueno, pero no importa, porque la vamos a volver a invitar 1000 veces y entonces vamos a contestar. Y de todas maneras, aquí me pueden poner la pregunta que desea, aquí que va a aparecer, muy bonito. Vamos a contestar todas las preguntas, estamos al 100% el podcast. El chiste es que seamos el portavoz de los pacientes, ¿no? Realmente lo que quiero es que la gente se sienta conectada con las personas que invito para que, pues, literalmente las preguntas que me hagan se las haga yo en ese momento. Les mando un beso enorme a todos. Muchísimas gracias otra vez, Daniel. Fran. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Bye.